provincia tiene todo el sistema público atendiendo a full, lo que significa sus camas con demanda de oxígeno y vía están ocupadas al 94%. ¿Pero cuántas camas son? ¿Cuántas camas tienen? Nosotros tenemos camas básicas que pasamos de 300 a 1200, tenemos camas, 120 camas en el sector público que tienen la capacidad de gases y la posibilidad de tener respirador, lo que no tenemos en la capacidad de recursos humanos críticos, terapistas, Sí. Que es lo que no tenemos en este momento. Tenemos un equipo corto de salud que a su vez es el mismo que atiende la parte pública que privada, como sucede en el interior de la provincia. Nosotros no tenemos universidades, con lo cual, de medicina, con lo cual para nosotros el recurso humano crítico, el recurso humano de terapista es un tema crítico en este momento. Así que estamos cambiando totalmente la estrategia para evitar que más gente siga necesitando camas. Estamos llegando ahora con nuestros agentes sanitarios, entregando. ¿Y cómo se si me entiende? permite, le explico. Estamos llegando ahora en la zona roja con nuestros agentes sanitarios y con kit de medicamentos para dar el tratamiento oportuno, para que esos pacientes tengan la atención ambulatoria y no se compliquen, porque en la medida que siga habiendo contagios, tenemos este límite de camas y no tenemos más camas. Conseguimos 100 camas más en el sector privado y estamos mañana consiguiendo más camas también, que en la medida que avance la pandemia, al haber más infectados, el problema es que estos pacientes tienen un giro cama de 20 días. Si bien la gran mayoría se va de alta, y el tratamiento es exitoso, ocupan 20 días la cama. ¿Usted puede confirmarnos esto que está llegando desde allí, que hay gente, sobre todo en la zona de Ledesma? Nos hablaban de 14 casos que murieron en sus casas porque el comité de emergencias no los llegó a atender o no llegó a mandarle las ambulancias. Mire, lo que sí ha sucedido es que gente falleció en su casa y en el interior de la provincia se torna más injusta la situación porque evidentemente tienen distancias más largas a recorrer hasta los centros de asistencia. Hubo colapso en el 0800, colapso que se fue mejorando a medida que pasó el tiempo, y que estamos poniendo cada vez más refuerzos y cada vez que ponemos más cosas, si los contagios siguen avanzando como le pasó al resto del mundo, imagínense usted que colapsó Estados Unidos, colapsó Europa, colapsó Italia, están lugares como el nuestro, claro, donde hay una pero ahí le pregunto, también colapsamos. Y ahí le pregunto, ¿y cómo se entiende entonces que hoy se acaba de anunciar la reapertura de una serie de actividades en la provincia de Jujuy si están al borde del colapso? De todas maneras, las aperturas tienen que ver con la posibilidad de subsistencia de la gente y no... No, sí, eso obvio. No, bueno, pero ustedes también han tenido en Cava y Ciudad de Buenos Aires cuarentena y ha aumentado la cantidad de casos. O sea que el coronavirus juega y el coronavirus nos hace daño desde muchos puntos de vista. Sí. Y se torna más injusto en las provincias que están con menos capacidad de su sistema sanitario y su posibilidad económica de subsistencia. Claro. Ministro, entonces, esto que usted nos cuenta sobre la falta de recursos humanos, sobre todo, que entendemos que es lo que tiene que haber pasado también en Ledesma, más allá de las distancias, la imposibilidad de contratar la cantidad de gente que a lo mejor se necesita para contener esto. Por eso nos llama la atención también esto que decía Rolo, ¿no? La apertura en lugares que si bien no están dentro del semáforo rojo, lo que pueda llegar a significar si lo que estamos viendo en todo el país, una persona que cruza de jurisdicción y contagia y después es un desmadre que preocupa, digo. Para evitar esto, uno se pregunta si es lo ideal abrir o no. Nosotros las zonas rojas están con fase 1 y no se abre, por eso también hay que ir a la información correcta. Sí. Y tenemos casos, como el caso de Abrapampa, que es un caso emblemático donde empezó el brote, que hoy todos los pacientes están dados de alta y Abrapampa pasó de zona roja a zona amarilla. Y no es que se haga una apertura total, se hace una apertura controlada y Abrapampa es un gran caso de responsabilidad de la sociedad que se ha comportado espectacularmente con la cuarentena y con el aislamiento. Entonces hoy tiene todos sus pacientes de alta en las ciudades con más gente. Claramente, como pasa prácticamente a ustedes también en las grandes ciudades, es mucho más difícil de controlar que la gente quede en aislamiento. Sobre todo los jóvenes, que es lo que viene hablando desde el presidente de la Nación, el ministro de Salud de la Nación y todo. Eso le iba a preguntar, ministro, ¿a qué se deben tantos contagios? Digo,
la gente que ya no da más, que es lo que está sucediendo también en un montón de lugares, los jóvenes, ¿a qué le atribuyen esta disparada en los contagios? Mire, nosotros estábamos con una situación que era muy conocida por el país, donde solamente tuvimos casos del transportista, que quedó aislado en hoteles y quedó aislado en nuestro hospital COVID dedicado. Luego, al igual que el resto de las provincias, teníamos 3 o 4 personas que vinieron del exterior, todas se fueron de alta a su casa, menos tuvimos el primer fallecimiento del transportista. Luego, claramente cuando empezó en Villazón la circulación local, en Bolivia, y nosotros estamos al lado, y este es un virus respiratorio, un virus que nació en China y llegó a Jujuy. ¿Qué pasó? A pesar de todos nuestros controles, nosotros entendemos que empezó por ahí la circulación, y ya tuvimos varios focos que no tenían relación uno con otro, y esto ya hace que se multiplique. Tenemos comercio informal, tenemos comercio de ferias, algo parecido a lo que ustedes tienen en la sala. ¿Cómo explica el caso de este hombre que, como no tenía atención el Libertador San Martín, tuvo que, y para atravesar los controles, subió a su padre un coche fúnebre en la desesperación y lo tuvo que llevar a la capital de Jujuy? Mire, las explicaciones de los casos particulares están dichas por los propios protagonistas. Lo que sería muy injusto es solamente poner eso en la balanza y no que todo el hospital de Oscar Oría de Libertador, que fue donde le explotó, es como que usted tenga un tsunami y le llegue primero a la orilla. Y el hospital Oscar Oría de Libertador tuvo... No, es que él no se quejaba del hospital, se quejaba del centro de atención, del comité de emergencia. Claramente le repito, si usted me dice que si ha colapsado Libertador, y colapsó Libertador, y vamos a colapsar más en la medida que siga habiendo mayores contagios. Entonces acá la clave sigue siendo el aislamiento, el distanciamiento y la atención, que nosotros ahora hemos cambiado con 3 o 4 estrategias. Una de ellas es la atención primaria, llegando a la casa con un tratamiento ambulatorio para que ese paciente no se pase una neumonía y no se complique. Luego, cuando en el Hospital Oría estamos también con los tratamientos con ibuprofeno como una alternativa más, estamos los tratamientos con plasma como otra alternativa más, y ahora estamos con estos cascos de presión para tratar de evitar que la gente entre al respirador, porque cuando necesita el respirador, en estos momentos tenemos 40 respiradores libres, pero no tenemos médicos para atenderlos. Entonces estamos pidiendo ese refuerzo, nos mandó el gobernador Schiaretti, nos manda médicos también el ministro de Salud de la Nación, pero acá lo que es importante es cortar la cadena de contagio. Mientras más contagio haya, va a haber más gente infectada. Y cuando haya más gente infectada, no tenemos más camas que lo que tenemos. Es todo lo que tenemos. Ministro, entonces, le agradecemos mucho el contacto. No, al contrario, gracias a ustedes.